Estamos en la lección número 10 que tiene que ver con los eventos futuros, los eventos finales, lo que en teología se llama la escatología. Eso es lo que estamos estudiando. Ya en nuestras notas ya hemos avanzado 5 páginas, estamos en la página número 6 y en esta página número 6 seguimos todavía estudiando los eventos finales que tienen que ver con la persona, con el individuo, con nosotros como seres humanos. Y lo primero que hemos estudiado en esta lección es en cuanto a la muerte, que todos vamos a tener que experimentar algún día, ¿verdad que sí? Todos lo vamos a experimentar, salvo que Cristo venga antes y nos lleve a su presencia en el arrebatamiento de la iglesia. Si el Señor Jesucristo no viene todavía, todos vamos a tener que ir a la presencia del Señor atravesando el umbral de la muerte, ¿no? Así es, en lo que enseña la palabra del Señor. En la página número 6 ahora vamos a tratar el tema que lleva por título el estado intermedio. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Y ya hemos explicado a qué nos referimos al estado intermedio. Recuerde, antes de leer las notas en la separata, le explico un poquito algo de lo que hemos explicado sobre lo que se entiende por estado intermedio. Lo primero que le quiero decir es que esta frase o esta expresión, estado intermedio, no está en la Biblia. Así que por más que lo busque usted no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque hay ciertos términos, ciertas palabras que se usan en la teología para expresar nuestras creencias. Por ejemplo, la palabra, escuche bien, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Pero la doctrina, la enseñanza, la doctrina de la Trinidad sí está en la Biblia, de que Dios es 3 personas. Esa enseñanza sí está en la Biblia. Literalmente, desde el Génesis capítulo 1, a través de toda la Biblia se encuentra la enseñanza de que Dios es 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso está en la Biblia. Pero la palabra Trinidad no está en la Biblia, ¿no? Pero esa palabra la palabra Trinidad se utiliza para expresar que Dios es 3 personas. Del mismo modo, volviendo a nuestro tema que estamos viendo, aquí en la página 6, la frase, la expresión, el estado intermedio, no está en la Biblia, pero se utiliza para indicar el espacio de tiempo que va a tener que pasar una persona entre el tiempo que está establecido por Dios entre la muerte del ser humano, de la persona, y la resurrección de esa persona. Ese periodo de tiempo, que yo no le podré decir cuánto es, porque solo Dios sabe cuánto tiempo será, entre nuestra muerte, entre la muerte de la persona y la resurrección, ese tiempo es lo que en teología se llama el estado intermedio. Explicamos un poquito más porque no queremos causar confusiones con expresiones nuevas en nuestras mentes. La Biblia enseña, y eso es lo que vamos a ver esta noche, que cuando un cristiano, una cristiana parte de este mundo, automáticamente va a la presencia de Dios. Lo que nosotros llamamos el cielo. Va a la presencia de Dios inmediatamente. Ahora, como decía un pastor en una entrevista que le hicieron en cierto programa mundial, le preguntaban, ¿qué sucede cuando un niño, un bebé, una criatura inocente muere sin Cristo? Perdón, cuando una criatura muere pequeña, pues todavía no tiene uso de razón, ¿no? Entonces el pastor decía, inmediatamente a la presencia de Dios, así, a la presencia de Dios. Y es cierto, lo mismo ocurre con un cristiano o con una cristiana que muere, hermanos, inmediatamente a la presencia de Dios. Lo mismo ocurre, pero totalmente diferente, con una persona que no tiene a Cristo, un inconverso, una inconversa. Tristemente, por lo que hay que decir tristemente, una persona que muere sin Dios, inmediatamente va a la condenación eterna, el infierno. La Biblia a la condenación eterna le da varios nombres: infierno, Hades, Seol, lago de fuego, etc., etc., etc. Pero es el mismo lugar con diferentes nombres. Entonces, cuando una persona muere, ya sea creyente o inconverso, va a un lugar. Más adelante vendrá la resurrección de nuestros cuerpos. Hermanos, a ese periodo de tiempo entre la muerte de la persona y la resurrección de nuestros cuerpos,
es lo que en teología se le llama el estado intermedio. Ahora, todos vamos al mismo cielo, todas las personas, casi iba a decir, todos vamos al mismo infierno, casi iba a decir, ¿no? Ya, todas las personas sin Cristo van al infierno también, al mismo infierno, ¿no? Pero el cielo es el mismo, por si acaso, no hay diferentes cielos, ¿no? No vaya usted a pensar que nosotros hemos comprado un pedazo de cielo, no nos pertenece el cielo. No es así, el cielo es el mismo. Muy bien, entonces con esas indicaciones, queridos hermanos, y si todavía de repente hay algunas dudas, con gusto podemos charlar en otro momento. Nuestro único deseo es que usted aprenda la teología, la doctrina bíblica, es nuestro único deseo. Así que si hay dudas, con gusto podemos charlar. Ok, página 6, segundo lugar, dicen las notas, el estado intermedio, por favor, dice ahí. El estado intermedio alude a la existencia consciente de las personas entre la muerte física y la resurrección del cuerpo. Se aplica, o sea, este término, se aplica tanto a los creyentes como a los incrédulos, aunque los destinos de estos dos grupos son diferentes. Lógico, ¿verdad? Creyentes tienen un destino, inconversos, incrédulos tienen otro destino. Cielo, infierno, infierno, cielo son dos lugares diferentes destinos. Siguiente párrafo, seguimos leyendo. Dado que el enfoque del Nuevo Testamento está en el inminente regreso de Jesús, ojo con lo que estamos diciendo ahí, ¿eh? Permítame leerlo otra vez desde el comienzo de esa frase, mire lo que dice, ¿eh? Dado que el enfoque del Nuevo Testamento está en el inminente regreso de Jesús. Observe usted la palabra inminente regreso de Jesús. Inminente regreso. Observe esa palabra. Hermanos, esa palabra inminente también nosotros la usamos en teología para expresar la enseñanza bíblica de que Cristo puede regresar en cualquier momento. Inminente también lleva la idea de que, como nosotros diríamos, sí o sí, de todas maneras, Cristo va a regresar. Cristo vuelve a esta tierra y que Él puede venir en cualquier momento. Y siempre preguntan, ¿qué señal se tiene que cumplir antes que Cristo venga por la iglesia? Hermano, la respuesta es ninguna. Todo está cumplido para que Cristo pueda venir en cualquier momento. Por eso es inminente el regreso de Cristo a la tierra. Ok, seguimos leyendo en la nota. Dice, regreso de Jesús. Y en el reino de Dios, en la tierra, según textos como Isaías 11, Isaías 65 también, Apocalipsis capítulos 20, 21 y 22. Ok, esa es la enseñanza general de las Escrituras, que Cristo regresa y regresa para establecer el reino de Dios en la tierra. Seguimos leyendo. Los datos bíblicos respecto al estado intermedio son breves. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que no hay mucha información en la Biblia en cuanto a ese periodo de tiempo que nosotros llamamos estado intermedio. Dice, no obstante, existe suficiente información para que se pueda tener un conocimiento real sobre este tema. O sea, no hay muchos pasajes en la Biblia que describen este periodo de tiempo que nosotros llamamos estado intermedio entre la muerte del ser humano y la resurrección de nuestro cuerpo. No hay mucha información, no hay muchos versículos, pero hay versículos de todas maneras que nos ayudan a hacernos una idea, a poder ver el cuadro completo, por decir así. O sea, tenemos una idea bíblica de lo que ocurre con una persona en el momento de su muerte, después que muere, ya sea que va al cielo o va a la condenación. Lo primero, número 1, el estado intermedio del incrédulo. Letra A. El estado intermedio de los incrédulos implica el tormento consciente. Tormento consciente en un lugar llamado Hades,
de la palabra Hades, término griego, para la morada de los muertos. ¿Ok? Hermano, primero, a ver, ¿qué entendemos cuando decimos que el estado intermedio de los incrédulos implica tormento consciente? ¿Qué cosa quiere decir tormento consciente? Quiere decir de que la persona ¿está qué, hermanos? Está consciente, ¿sí? No, está viva. O sea, una persona después de morir está consciente. Porque una persona después de la muerte física, si es un cristiano o una cristiana, está consciente de lo que le ocurre después de morir. O sea, cuando uno muere con Cristo, está consciente de dónde está en el cielo con Cristo, con Dios, con los santos allá. Cuando una persona muere sin Cristo, está plenamente consciente de lo que le ocurre en el tormento, en el infierno. O sea, está consciente, hermanos. Ese detalle, hermano, es muy importante, por si acaso de entender. ¿Sabe por qué? Porque hay algunas enseñanzas en algunos grupos religiosos que dicen que cuando el ser humano muere, dicen que duermen su alma y su espíritu en la tumba. Así dicen. Dice, cuando muere una persona, así enseñan estos grupos religiosos, el alma y el espíritu de la persona no va a ningún lugar, dice. No va a ningún lugar, ni al cielo ni al infierno. Si es un creyente, su alma, su espíritu se queda con su cuerpo ahí en la tumba. Si es un inconverso, igual, su alma, su espíritu se queda en la tumba. Estos grupos religiosos le llaman a esta doctrina la doctrina del sueño del alma. Así le llaman, la doctrina del sueño del alma. Porque han interpretado mal cuando la Biblia enseña que una persona cuando muere es como si estuviera durmiendo. Porque la Biblia utiliza esa figura. Utiliza la figura de dormir. Ahora, ¿qué grupos religiosos son los que enseñan esta doctrina falsa? Son dos grupos religiosos. Los primeros que enseñan esto son los testigos de Jehová, que todos nosotros los conocemos, que andan por todos lados, ¿verdad? Y el otro grupo religioso, que muchos los confunden como si fueran un grupo evangélico, son los adventistas del séptimo día. Hermanos, hay que tener cuidado, Los adventistas del séptimo día no son un grupo evangélico, por si acaso. Es una secta. Inclusive se puede decir históricamente de que los adventistas del séptimo día son los padres espirituales de los testigos de Jehová, por si acaso. Eso se podría probar tranquilamente con la historia. O sea, los testigos de Jehová, sus enseñanzas han salido de la iglesia adventista. Entonces, hermanos, esa enseñanza del sueño del alma es falsa. Cuando una persona muere, su alma no se queda en la tumba. Cielo o infierno, por si acaso. Seguimos leyendo, letra B. La explicación más explícita del Hades se encuentra en Lucas 16, 19 al 31, la historia del hombre rico y Lázaro. Todos los detalles de esta historia revelan un lugar de tormento con autoconciencia y memoria. Ojo, vamos a leer esa historia, pero ojo con lo que hemos colocado acá en la nota. Por favor, observe lo que hemos colocado acá en la nota. En la letra B, después de la cita, observe que hemos colocado una palabrita muy importante. Dice Lucas 16, 19 al 31. Y luego dice, la historia. No dice la parábola, dice la historia. Y luego en las siguientes dos líneas dice lo mismo. Dice, todos los detalles de esta historia, la historia del rico y Lázaro, hermano, es una historia, no es una parábola. Ahora, hemos explicado harta veces la diferencia entre una historia y una parábola. Lo que vamos a leer ahora en Lucas 16, vaya abriendo la Biblia por favor, ese pasaje sí no está en la nota porque es bien largo y consume tinta de la impresora, pues, ¿no? ¿Ya? Lucas 16, 19 dice así, vamos a leer, ¿ya? Esta es una historia, hermanos, y todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo de que es una historia. ¿Por qué? Porque tiene nombres propios. Por ejemplo, se habla de Lázaro.
Luego el rico no se dice su nombre del rico, pero luego también se habla de Abraham, se menciona a Moisés. Entonces ahí se menciona personajes históricos, así que no es una parábola, sino que es una historia. Esto ocurrió, esto es algo verídico. Lucas 16, 19 al 31 relata lo que le ocurre a una persona cuando va a la presencia de Dios y a una persona que va a otro lugar que no es la presencia de Dios, el infierno. Leemos, Lucas 16, 19 dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ahora, seno de Abraham, esa expresión, léase como sinónimo de el cielo. El mendigo murió y se fue al cielo. Ok, no se fue al cielo porque era pobre, por si acaso, porque no es que todos los pobres van al cielo, no es así, sino que este hombre era creyente en Dios, era un hombre temeroso de Dios, eso se entiende. Entonces seguimos leyendo versículo 22. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, o sea, al cielo, y murió también el rico y fue sepultado. Y el rico en el Hades, o sea, en el infierno, el rico, alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, miren, en el infierno ve, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea, el rico, dando voces desde el infierno, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué quería que le mojen un poquito la lengua? Porque estoy atormentado en esta llama. O sea, estaba consciente. Primero lo ve a Abraham y a Lázaro y lo reconoce. O sea, está consciente. Reconoce personas. En el infierno mira y reconoce. Luego siente, está sintiendo que el fuego le quema. O sea, debe ser horrible esa experiencia, ¿verdad, hermanos? Que no eres consumido totalmente, sino que eternamente estás siendo quemado. Debe ser horrible esa experiencia, honestamente. Ok, versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima. Ojo, cima con S, no con C. ¿Cuál es la diferencia? Cima con C, y permítame decir con C de casa para que entiendan, ¿no? Ya cima con C habla de una loma, de un monte. Pero esto que aparece aquí en el versículo 26 dice una gran cima con S. Habla de lo que nosotros llamaríamos un precipicio, un barranco, una abertura en la tierra. Ok, entonces estaban separados. En un lado estaba, en aquel entonces estaba el cielo, digamos, y aquí estaba el infierno. Y había un espacio, una cima, un precipicio, un barranco que los estaba separando. Por eso es que se podían ver. Así se podían ver por eso. Seguimos leyendo. 26, otra vez leo, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí, o sea, del cielo, a vosotros en el infierno, no pueden, ni de allá, del infierno, pasar acá al cielo. Nadie puede cambiar de lugar, le dice, no se puede, lo siento mucho, le dice Abraham. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, allá en la tierra. Yo quiero que Lázaro regrese, por favor, a la tierra, dice. 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, este hombre está sintiendo en su corazón ganas de predicar el evangelio, ¿no? Como alguien dijo una vez, este condenado al infierno tenía un buen corazón por la obra misionera, ¿no?
estaba sintiendo que vayan a predicar el evangelio, que no vengan mis hermanos acá. Hermano, claro, si uno está experimentando eso, ¿quién va a querer que regrese, que vayan sus seres queridos? Por eso que está pidiendo, por favor, que Lázaro les predique, que no vengan aquí a este lugar de tormento. Qué terrible situación. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, en otras palabras, lo siento. Miren lo que le está diciendo, lo siento, le está diciendo. Nadie que después de muerto que viene, eso es lo que le está diciendo, nadie después de muerto que viene al cielo ya puede regresar a la tierra. Y nadie después de muerto que va al infierno puede regresar a la tierra. Hermano, eso es muy importante, ¿eh? Porque recuerde usted la creencia común que existe y que hemos repetido harto veces aquí en la enseñanza, de que es una superstición esa creencia de que por ahí andan caminando, vagando el espíritu de las personas. Esa es una creencia, ese es un cuento. Recuerdo que mi abuela nos hablaba a nosotros de que en la sierra existía el condenado, decía. Y la abuela nos contaba y a nosotros como nietos nos asustaba, pues la abuela también le gustaba contarnos de noche. En esos tiempos cuando no había electricidad en la zona, pues estábamos con el lamparín, con la vela, pues no. Y la abuela decía, antes de apagar el lamparín les voy a contar una historia. Y no había ni televisor en ese tiempo, pues oye, todos sentados escuchando lo que la abuela contaba, pues no. Y el condenado, la abuela contaba. Y nosotros estamos ahí, pues no. Y toda la noche estábamos tapados hasta acá, ¿no? Mirando el condenado hasta aquí, ¿no? El condenado, ¿no? Hermano mío, ese es un cuento, eso no existe, por si acaso, el condenado, ¿ah? No hay nada. Los únicos condenados que hay acá son los que están en la cárcel nada más, ¿ya? No hay más condenados andando. Persona que muere sin Cristo, al infierno, y estamos leyendo, de ahí no puede salir. Persona que muere con Cristo, al cielo, y de ahí no puede salir. Nadie sale de ese lugar. Seguimos leyendo. 30. Sigue hablando, ya dice. Él entonces dijo, o sea, el rico, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso es cierto, ¿verdad? Una persona tiene que creer por fe en Cristo Jesús y no necesita tener señales de ningún tipo para creer. ¿Ok? Entonces acabamos de leer esta historia. Página 7, por favor. El estado intermedio del creyente. Ahora, ¿qué sucede con el creyente? Porque acabamos de mencionar qué ocurre con el inconverso, qué ocurre con el incrédulo. Número 2, el estado intermedio del creyente. Dice, el destino intermedio del creyente difiere drásticamente del de los incrédulos. Implica una existencia consciente y apacible en el cielo con Jesús. Esa es la diferencia, pues, ¿no? O sea, el creyente se va en el cielo con Jesús. Allá nos vamos, hermanos. El que cree en Cristo Jesús, como una vez yo predicando dije, el que cree en Cristo Jesús y recibió a Cristo en su corazón, aunque no quiera, se va al cielo. Ya recibiste a Cristo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Ya, nos vemos en el cielo. Aunque no quieras, nos vamos al cielo. Así que prepárate para que me veas una eternidad ya. Y vamos a estar juntitos todavía, vamos a estar juntitos, ¿verdad? Así es. Entonces, en el cielo con Jesús dice, entre la muerte física y la resurrección del creyente. Lo que hemos explicado, lo que entendemos por estado intermedio. Ese periodo de tiempo entre la muerte física y la resurrección es lo que en doctrina, en teología se le llama estado intermedio. Y permítame remachar el asunto, o sea, golpear en el asunto. ¿Qué ocurre con un creyente cuando muere? Inmediatamente a la presencia de Dios, al cielo. Hay que hacer oraciones por el alma de un creyente que muere. No hay que hacer oraciones. No es necesario, no es necesario. Primero, porque la Biblia no lo enseña. Y segundo, hermanos, porque cuando un creyente muere con Cristo, está en un lugar mejor que nosotros, está en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa si una persona inconversa muere?
las oraciones tampoco son necesarias, porque no le va a ayudar en nada. Es algo innecesario. Es por eso que tenemos que hacer todo lo posible a nuestro alcance para que una persona sea salva antes de que parta a la eternidad. Hace algunas semanas, un joven que fue mi estudiante en el seminario estaba triste, estaba destrozado él, porque él había estado pidiendo oraciones por su mamita que había estado enferma. Y bueno, estuvimos orando, pero él luego estaba destrozado y me dijo él de que su mamita no era cristiana, había partido a la eternidad. Fue lo que él me compartió y hermano, es difícil, ¿verdad? Difícil esos momentos. Saber que un ser tan querido como la mamita va a una eternidad sin Dios. Es por eso, queridos hermanos, tenemos que hacer todo a nuestro alcance para que toda persona, y sobre todo nuestros seres queridos, hermanos, puedan recibir a Cristo Jesús en el corazón. Hable de Cristo, déles folleto, invierta su tiempo, tráigalos a la iglesia que escuchen palabra de Dios, regáleles una Biblia, porque a veces cuando llega el cumpleaños no sabemos qué regalar. No regale perfume, porque todo el mundo regale perfume, ¿no? Regálele una Biblia, un Nuevo Testamento, algo, hermano, que lea la palabra de Dios. Tráigalo a la iglesia. Invierta. Tráigalos a la iglesia un domingo y dígale, no, mira, terminando el culto de la iglesia, después te invito a un menú, vámonos al Chifita, hay un menú, ¿no? Hermano, invierta, gane almas para Cristo, porque, hermano, va a ser la mejor inversión que hagamos. Una alma que para Cristo, pasando una eternidad con Cristo, va a ser una buena inversión. Ok, letra B. El alma del creyente es trasladada. El alma del creyente es trasladada de inmediato a la presencia de Jesús. De inmediato a la presencia de Jesús en el cielo, en el momento de la muerte física. Es lo que hemos estado repitiendo. Creyente, hombre, mujer, que muere inmediatamente con Cristo en el corazón, en ese momento es llevado inmediatamente a la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Número 1. Esto es enseñado por Pablo. Esto es enseñado por Pablo. ¿Dónde? Ahí están las citas. Por ejemplo, ahí tenemos 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea que nuestra alma, nuestro espíritu salga del cuerpo, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. O sea, cuando nos morimos, eso es lo que ocurre, queridos hermanos. Cuando morimos, nuestra alma, nuestro espíritu sale del cuerpo y se va a la presencia del Señor. Qué hermoso. Luego tenemos Filipenses 1:22 al 24. Leemos en la nota, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice, teniendo deseo de partir, o sea, léase, morir, teniendo deseo de morir, dice Pablo, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o sea, seguir vivo, todavía dice Pablo, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, esa era la encrucijada de Pablo. Pablo decía, no sé qué hacer, si quedarme acá con ustedes para enseñarles la palabra de Dios o irme al cielo, lo cual es muchísimo mejor. Y mire lo que dice en el versículo 23, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. O sea, cuando una persona, un creyente parte, está con Cristo, estar con Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Número 2. Así lo dijo Esteban en su oración. Así lo dijo Esteban en su oración. Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice así, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba, o sea, él oraba, Esteban estaba orando, le estaban cayendo las piedras, ese hombre estaba orando, ¿qué tal hombre, no?
Hermano, ¿qué tal hombre? Le están agarrando a pedradas y él está orando a Dios. ¿Y qué decía en su oración? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ese hombre, hermano, sí era un hombre de Dios, ¿ah? Literalmente, hermano, lo estaban agarrando a pedradas, hermanos, y él está orando ahí. Me imagino yo que estaría arrodillado, ¿no? Señor, recibe mi espíritu en estos momentos. Ahora, ¿qué tal fe de este hombre? Ahora, pero si usted lee bien el pasaje ahí completo, de Hechos 7:59, ahí alrededor de ese versículo, usted va a ver que Esteban, él previamente había dicho, veo los cielos abiertos y a la diestra de Dios lo veo a Jesús. Así dijo él, ¿ah? Entonces, la gente que estaba ahí se tapaban los oídos, lo agarraban a pedradas y estaban mirando quizás ahí el cielo en su oración, ¿no? A Jesús, que dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermano, eso significa convicción, una convicción plena de que si uno muere, el creyente muere, se va inmediatamente a la presencia de Dios. Hermano, una doctrina que hemos estudiado, permítame repasar algo que estudiamos hace meses. Una doctrina que hemos estudiado es la seguridad de la salvación. Todo hombre y mujer que tiene a Cristo Jesús para siempre en su alma, en su espíritu. La Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de Dios es el sello. Pregunto, ¿se pierde la salvación? No, Señor, no se pierde la salvación. Lo único que el creyente puede perder es el gozo de la salvación. El gozo, ¿ah? El pecado nos quita el gozo, la alegría de ser salvos. Pero la salvación no se pierde. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque hace años atrás yo hablaba con una querida hermana de una congregación no bautista y yo la conozco a ella, nos estábamos conversando justo en el patio acá de la iglesia, estábamos conversando y estábamos hablando de varios temas, ¿no? Y en eso tocamos el tema de la salvación. Y yo le digo, pero ¿cómo vas a creer tú que si como cristiana pecas y pierdes la salvación? Sí, Pastor Hidalgo, cuando el creyente muere, cuando el creyente peca, pierde la salvación. Eso no está en la Biblia. Y yo le digo, ¿qué le digo? Si tú en este momento pecas, ya no soy salvo. Y así me dijo ella, si yo pierdo la salvación en este momento y cruzando la avenida Izaguirre me atropella un carro, así me dijo, me voy al infierno, me dijo. Y hermana, le dije, usted está equivocada, le digo. Eso no enseña la Biblia, le digo. La Biblia no enseña de que tengo la salvación, la pierdo, la vuelvo a tener, la pierdo, la vuelvo a tener, la pierdo. Hermano, Dios no anda jugando con nada. Porque si nosotros como seres humanos tampoco jugamos. O a ver, dígame, cuando usted regala algo, ¿lo quita? Aunque hay algunas personas que regalan y quitan después, ¿no? ¿Usted alguna vez ha hecho eso o no? A ver, alcen su mano lo que han regalado y han quitado. Ah, ya ven, nadie, ¿sí o no? Claro, ¿no? Pero hay personas a veces que regalan y después quitan. No me equivoqué, dice, te regalé y te quité. No, eso no. Ahora, Dios es igual. Dios nos regala la salvación y Dios no nos anda quitando la salvación. Hermano, la salvación es un regalo de Dios. Y cuando Dios regala algo, lo regala para siempre. Entonces, si nosotros como personas adultas conscientes regalamos, amén, y ahí queda el asunto, entonces Dios cuánto más todavía, hermanos. Por eso el creyente que muere en el Señor va a la presencia de Dios. Y como le dije hace un rato, ¿no? Aunque no quieras, nos vemos en el cielo. Aunque no quieras, ¿no? Número 3. Jesús así se lo prometió al ladrón en la cruz. Jesús así se lo prometió al ladrón en la cruz. Por si acaso este no era el ladrón bueno, ¿ah? El ladrón nada más. Eso de ladrón bueno, ladrón malo, esa expresión no hay en la Biblia. Solamente en la Biblia dice que lo clavaron a Jesús entre dos ladrones. Porque usted no va a decir cuando le roban en la calle, le arrebatan la bolsa, ¿no? Ay, me robó un ladrón bueno, ¿no? Ladrón es ladrón, hermano, ¿verdad? No existe eso. Entonces ahí este ladrón que puso su fe en Cristo, Jesús le dijo así, Lucas 23:43, le dijo, entonces Jesús le dijo a ese ladrón que se estaba arrepintiendo, le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, ¿qué es lo que se entiende por lo que Jesús le está diciendo a este hombre en la cruz? Mira ladrón. Vamos a decirle, mira ladrón, le dice, ¿no? Hoy tú y yo nos morimos, porque eso es lo que le está diciendo. Hoy tú y yo nos morimos. Y hoy nos vamos en el paraíso, ahí nos vemos en el paraíso. Paraíso es otro nombre que en la Biblia se le da al cielo. Entonces, lo que Cristo le está prometiendo a ese ladrón es, hoy, en este momento que tú y yo nos morimos, nos vamos al cielo. Ahí estamos. Okay, eso es lo que dice, ¿sí o no, hermanos, el versículo? Eso es lo que dice. Permítame hacer referencia, aunque no lo tengo acá, pero más o menos lo conozco de memoria, la traducción de la Biblia de los Testigos de Jehová. Que yo siempre le digo, esa Biblia de los Testigos de Jehová no es una versión, sino es una perversión, hermanos. Lo han pervertido intencionalmente. Entonces, los Testigos de Jehová, en este versículo de Lucas 23, 43, la traducción lo han hecho así, miren, han puesto así. Recuerden lo que hace un rato les dije, ellos enseñan que cuando una persona muere, su alma ¿a dónde va? ¿Se recuerdan que le dije a dónde va? Se queda en la tumba. ¿Recuerdan que le dije eso, no? Ya. Entonces, este versículo va en contra de ellos. Porque en este versículo Jesús está prometiendo, hoy tú y yo nos morimos y hoy nos vemos en el paraíso. Eso es lo que Jesús le está diciendo al ladrón. Pero los testigos de Jehová, este versículo lo han manoseado intencionalmente en su Biblia y dice así, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Capta la diferencia o no? No captaron la diferencia, ¿no? Escuche bien, lamento no tenerlo para proyectarlo ahí en la pantalla. No tome esa precaución. Miren, dice, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. O sea, según ellos, Jesús le estaba diciendo, hoy te doy una promesa, que vamos a ir al paraíso. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia le está diciendo, Jesús le está diciendo al ladrón, te digo que hoy nos vamos al paraíso. Muy diferente, hermanos. Fíjese cómo hay ciertos grupos religiosos que pervierten la palabra de Dios con la única intención de enseñar falsa doctrina. Tenga cuidado, ¿correcto? No se deje seducir por la falsa doctrina de los testigos, de los mormones, de los adventistas, no se deje seducir. Si tiene dudas, acá estamos para conversar cuando usted quiera, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Letra C. El estado intermedio también significa el descanso de los afanes de esta vida. El estado intermedio también significa el descanso de los afanes de esta vida. Porque, hermanos, en esta vida nos cansamos, ¿sí o no? Pasan los años y nos cansamos. Y cuando alguien muere en esta vida, va a tener un descanso en el Señor. En Apocalipsis 14:13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, o sea, felices, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, o sea, de los creyentes que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo dice, sí, dice, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hermano, esta es una de las promesas que el creyente, cuando parte de esta tierra, va a tener la bendición de descansar de los trabajos físicos. Hermanos, cuando alguien en este mundo ya pasan los años, ya quiere descansar, ¿verdad? Eso fue lo que le ocurrió a mi padre. Mi padre estaba enfermito, los años habían pasado y mi padre ya no daba más ya. Que enfermo estaba y él sencillamente en algún momento dado hablando decía, ya quiero descansar ya. Bueno, y llegó su momento, ¿no? Cuando el Señor lo llevó a su presencia, ¿verdad? Así es. Bien, queridos hermanos, vamos a quedarnos ahí en esta noche en el estudio bíblico que estamos haciendo. Dios mediante, el próximo miércoles continuamos con nuestra serie Verdades Claves de la Palabra de Dios.